dentro de las notas de cátedra y eso que nos pasaron de las filmines, los cuadernillos y todo eso, no están especificados tipo cómo son, Estamos hablando cuáles, o de sea, entorno, de contexto. sí, de la unidad 2, del macroentorno y los factores. Y no está especificado, tipo, no nombra factores. Bueno. Pero en el libro hay algunos factores, no están todos desarrollados. Y en ese son como 5 y no está ninguno desarrollado. Entonces yo desarrollé tan solo los que estaban dentro del libro, que es el cultural, el económico y el tecnológico. Después no habla más. Bueno, bien. Bueno, sobre eso vamos a ir entonces ya. Termino esto y vamos al práctico donde vamos a profundizar en esto que vos estás planteando, justamente hoy. Así que ya vamos a ir y vamos a Profe, ir. la pregunta era... Sí. La pregunta era qué pasa si no correspondemos un foro. No, el foro en realidad, a ver, el foro tiene una fundamentación. Primero porque es un modo de que ustedes participen y necesariamente cuando uno tiene que participar en un foro, antes de participar, tiene que leer, ¿sí? Entonces lo que está planteado en el foro en realidad son ejercicios algunos de la guía oficial y otros de la guía complementaria o de ejercicio complementario. Entonces lo que se planteó es que haya algunos ejercicios que ustedes los hagan solos y otros ejercicios que se plantearon para que se debatan en los foros. Entonces se hace unos recorridos, como hace una de las profesoras que modera el foro, que define las cuestiones del foro, hace como una especie de recorrido para guiarlos a ustedes cómo tienen que ir ordenándose en la comprensión de los temas, qué es lo que tienen que ir leyendo como para estar en condiciones de poder responder en el foro. La idea del foro, y hay una realidad, son tantos ustedes que entre los ingresantes más los recursantes tenemos más o menos una población de casi 2.000 alumnos, 1.700, 1.800. Y la realidad es que no se les puede contestar a todos, porque la contestación de los que somos pocos profesores, tampoco nos da el tiempo como para poder contestarles a todos. Pero sí les sirve a ustedes de retroalimentación, es decir, de que ustedes puedan ver qué es lo que sus compañeros comentaron. Como yo les decía en la clase pasada, ustedes pueden mirar qué es lo que se plantea en el foro, cuáles son las respuestas de sus compañeros y ver si esas respuestas que hicieron sus compañeros están respondidas o tienen alguna retroalimentación por parte de un profesor, por ejemplo. Entonces, si el profesor le dice a esa intervención en un foro de un compañero, muy bien, estás bien, te felicito tu intervención, por ejemplo, ustedes saben de que ese aporte que hizo su compañero es un aporte correcto. Entonces, ustedes eso lo pueden tomar como algo adicional para la comprensión de los temas. Eso es en cuanto a lo que a ustedes les puede servir en cuanto a bagaje de conocimiento que ustedes pueden tener, el caso de los foros. Pero también se les sugiere que participen, porque si ustedes tienen, primero que los obliga a tener que ver el práctico y a tratar de intentar de alguna manera dar respuesta a ese práctico, porque la participación en el foro es un poco motivarlos a ustedes como para que hagan los prácticos, porque nosotros no los tenemos cara a cara como para que podamos estimularlos a ustedes, ir y mirar si ustedes están haciendo, hacer una retroalimentación o que pasen al pizarrón y conversemos o dialoguemos entre todos. Entonces, si nosotros directamente no hacemos eso y no les pedimos que participen, muchos de ustedes no van a hacer las actividades, pero por una cuestión tal vez que priorizan otras cosas o porque no tienen tiempo o porque necesitan un tipo de guía o ayuda, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, las participaciones se sugiere siempre que las hagan, ¿sí? Y si no tienen ningún tipo de respuesta por parte del docente, tal vez hay docentes que cuando responden, por ahí tienden a responder las que están bien y tomarse un poco más de tiempo para responder a aquellas que no están bien, porque hay que pensar y hay que darle una respuesta que los haga pensar para hacer otro tipo de retroalimentación. Pero insisto, la sugerencia es que miren los foros, que miren las participaciones, que miren las respuestas de los profesores y que intenten participar, ¿tá? Porque versan sobre ejercicios prácticos que en definitiva les pueden terminar tocando en un examen, ¿tá? De ahí entiendo que esa habrá sido tu pregunta, creo que Vanessa me habías preguntado, ¿no? Sí, profe, eso era. Bien. Porque yo no había contestado uno nomás por eso. Está, pero El último, o sea, sí. no este que salió ahora.
Pero traten, por favor, No, sí, de participar, si traten de hacer alguna intervención, ¿está? Bueno, y lo último, ya para irnos específicamente a lo que nos compete hoy, les decía, ustedes están, a ver, acá en la unidad de planeamiento, hoy en la unidad de planeamiento con foros y demás, pero fíjense que amén de las unidades, yo quería mostrarles el tema de la bibliografía. Fíjense que ustedes ya tienen acceso a Álvarez, a Chiavenato y a Kunz. O sea que tienen 3 libros que forman A parte de la HIT biblioteca. también, profe. A todos tenemos Y acceso. bueno, Sí, más pasaron aún. por el grupo. Bien, o sea que más aún, hasta tienen el de HIT, o sea que tienen los 4 libros. Pero para que no se les complique la existencia ante tanto material, porque en definitiva 4 libros es imposible leerlos, no se les pide y tampoco que lo lean de punta a punta. Sí me parece interesante que ustedes se vayan, fíjense acá, en la parte 3 donde dice referencias bibliográficas, y de esos 4 libros de bibliografía básica, fíjense que por unidades les está sugiriendo cuáles son los capítulos de los libros para que ustedes lean. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, en la unidad 2 que vamos a ver hoy, ustedes pueden leer de Álvarez capítulo 3 y 15, de Hit el 3 y 5, de Kunz el 2 y el 3, por ejemplo. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que agarren uno de los libros, el que a ustedes mirándolo les parezca más amigable, y si hay algún tema que no lo logran comprender en profundidad, vayan al otro libro y miren un poquito en estos capítulos a ver qué puede aportar o si se puede entender un poquito más si no entendieron, y ahí ya tendrían que estar cerrando el tema de la teoría, ¿sí? Acuérdense, como yo les dije la vez pasada, que todo lo que tenga que ver con la parte práctica, ustedes van a tener que dar siempre la fundamentación teórica de todo, ¿sí? Y la fundamentación teórica básicamente va a venir de la lectura, básicamente, ¿está? Así que bueno, vamos a compartir hoy, vamos a trabajar un poquito con yo les había dicho, con 2 ejercicios prácticos. Que estos 2 ejercicios prácticos los trato hoy juntos porque los 2 tratan sobre la unidad 2 de contexto, algunas cuestiones de la 1 y ya cuestiones específicamente de contexto de la 2, y ahí le voy a responder a una de las compañeras que hizo una pregunta sobre el macroentorno. Vamos a trabajar primero sobre este ejercicio práctico del ñato primero, y después nos vamos a ir específicamente al de responsabilidad social empresaria, que también tiene que ver con el contexto. Y específicamente quiero que vean cuál es el objetivo del práctico 4, que estas cuestiones son importantes para que ustedes se ubiquen, ¿sí? En qué es lo que se pretende que identifiquen o que vean o que aprendan en este ejercicio práctico que vieron y que lo debatieron en el foro. Por un lado, yo les marco siempre con color lo que me parece importante, que fíjense que identifiquen y analicen la composición del entorno, Vamos a hablar de entorno organizacional, es decir, vamos a hablar de contexto. Y les dice que hay que ver cómo se valora, cómo la organización valora la importancia de la adaptación y cambio permanente que existe en las organizaciones como consecuencia de lo que sucede en el entorno, ¿sí? Como decía una de las compañeras, microentorno y macroentorno. Esto quiere decir que la organización siempre tiene que estar, y los administradores siempre tienen que estar mirando no solamente las variables que están cerca, que forman parte del entorno, pero que están cerca, sino también tiene que ver ese macroentorno o ese contexto más general, como vieron en este ejercicio práctico, ahora lo vamos a repasar mínimamente, de situaciones que se producen en otras partes del mundo y que uno siempre dice, ¿cómo puede ser que esto me vaya a afectar a mí? Y en definitiva, como consecuencia de la globalización, hoy en día las situaciones que pasan en alguna parte del mundo siempre van a terminar a la corta o a la larga impactando en nuestra economía. ¿Sí? Imagínense, ya lo habrán visto, lo que estamos sufriendo hoy, que surgió en China, imagínense, y se están dando cuenta el impacto económico que está teniendo, y nosotros decimos es algo que pasó en China, y en definitiva rápidamente tenemos consecuencias acá. Obviamente que esas consecuencias son impredecibles, es decir, uno no puede saber qué puede pasar, pero ahí está la rapidez que tiene que tener el administrador en poder tratar de adaptarse rápidamente a estas circunstancias en la situación en la que pueda adaptarse, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que vuelvo a lo mismo, que esta podría ser
la fundamentación o el marco de fundamentación, repito, de los ejercicios prácticos que ustedes están teniendo específicamente en cuanto a entorno o en cuanto a contexto. Entonces ustedes tienen que saber que los administradores siempre están operando en una sociedad que es plural. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sociedad en la que hay muchos grupos que representan, o sea, que interactúan de manera directa o indirecta con la organización y que tienen distintos impactos, es decir, que nos impactan a nosotros de distintas maneras. Por eso dice, nosotros trabajamos en una sociedad plural donde muchos grupos organizados, hay muchos grupos, o que está conformado por muchos grupos organizados que tienen o que representan intereses distintos y metas distintas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos como administradores que tener la capacidad y la habilidad suficiente como para poder tratar de satisfacer y de resolver o satisfacer esas distintas metas de aquellos que están en nuestro entorno. Y también es importante saber que cada uno de estos grupos que están vinculados directa o indirectamente con la organización ejercen un efecto tanto sobre nuestra organización como sobre los otros. Por eso hablamos de sociedad plural. Y es por eso que nosotros como administradores tenemos no solo el desafío, sino también la obligación, insisto, como administradores, de poder integrar las metas divergentes de los distintos grupos. Imagínense el desafío que significa para el administrador, y ahí es lo que nosotros hablábamos en la clase pasada de la importancia de las habilidades, los distintos tipos de habilidades que tienen que tener los administradores para ser considerados administradores exitosos. No sé si recuerdan las diapositivas que vimos en la clase pasada. Entonces acá nos metemos en lo que es el contexto del entorno organizacional, y ahí como ustedes ven en esta parte derecha, van a ver que el contexto o entorno organizacional hay dos tipos, el general o macroentorno, o el específico también llamado de tareas, ¿eh? Contexto general y el específico. Sí. Una pregunta. Entonces, según lo que usted explicó, para poner un ejemplo para poder entender, el macroentorno en este momento fue lo que afectó indirectamente en el comportamiento de nuestra, no organización, sino del país. Sí. Sí, o sea, en nuestro macroentorno o nuestro entorno general hoy son, por ejemplo, a ver, vamos a un caso concreto, la cuarentena. ¿La cuarentena qué es? Una decisión política, es decir, política que trasciende lo político e impacta en lo económico. Es decir, el presidente toma la decisión de estar en cuarentena y de que haya un cese absoluto y total de las actividades. Es una decisión del contexto general. ¿Que nos afecta indirectamente? Por supuesto que nos afecta indirectamente. ¿Por qué? Porque no es una decisión de que se toma una decisión que dice vos, como empresario, vos vas a tener que hacer determinada cosa, sino que es una decisión general, del contexto general, que termina teniendo una consecuencia absoluta dentro de nuestra organización, dentro de la economía y por ende dentro de nuestra organización. Entonces, esto que está pasando con el COVID es algo absolutamente aplicable y que todos lo estamos viviendo, y más aún aquellos que tienen sus padres, sus madres o familiares o conocidos que tienen empresas y que en este momento están en una situación desesperante. Sí, entendí, profe. Entonces, perfectamente el administrador tiene que decir, bueno, ¿y ahora qué hago en esta situación? Es decir, tengo que encontrar algún mecanismo, alguna estrategia, alguna herramienta que me permita poder adaptarme a esta situación. Entonces, qué sé yo, podemos hacer un caso, decimos, bueno, acá hay alguna alumna por ahí que debe tener seguramente una panadería. Entonces se debe estar preguntando a la madre, ¿y qué hacemos ahora que nosotros estamos en esta situación donde seguramente no podemos abrir al público? Y bueno, seguramente estarán haciendo envíos a domicilio. Entonces lo que se pretende que ustedes vean es que la persona que está administrando un negocio en esta situación tendrá que encontrar alguna manera para seguir produciendo, seguir vendiendo y seguir teniendo, obviamente, retorno de su propia actividad y poder lograr lo que nosotros decimos que tienen todas las organizaciones con fines de lucro, que son, en definitiva, la rentabilidad. ¿Ya está? Entonces, decimos, ¿por qué el administrador, chicos, ustedes están acá usando probando y no me están marcando el... No, profe, no somos... Sí, no, debe ser alguno que está tocando, pero no pasa nada.
Entonces, ¿por Profe, en qué una clase se nos metió también una persona. una persona Dice, por oscura? ejemplo, acá hay ¿Eh? una persona que no tiene nombre y que se llama Moto CN Coso y que no habla y que tiene el micrófono prendido, pero no tiene un nombre, profe, de alumno. Sí, sí, bueno, por ahí pasa que tienen el nombre del celular, porque se está conectando con el celular. ¿Sí? Ah, no, pero puedes cambiar eso. Yo también me estoy conectando al celular, Bueno, pero bueno, no está, pidieron en nuestro grupo está, por está, el tema de que alguien se metió. está. Bueno, sigamos. Entonces, ¿por qué decimos que es necesario que nosotros como empresa estudiemos el entorno de las organizaciones o de nuestra organización en particular? Bueno, fundamentalmente esto sí es cuestión lógica, porque los cambios rápidos lo estamos viviendo, como hablábamos del COVID, ¿no? Los cambios rápidos y repentinos que dan lugar a entornos que son complejos, dice la bibliografía, diversos, que son muchas veces imprevisibles y cambiantes y que influyen, como acabamos de decir, de manera ya sea indirecta o de manera directa en el comportamiento de la organización. Nosotros como administradores estamos administrando, repito, organizaciones que son entes permeables, entes abiertos y entes que se ven influidos por distintas situaciones que pasan en el entorno. Y es así que existe esta clasificación entre lo que es el entorno general y lo que es el entorno específico o de tareas. Esto seguramente ustedes lo habrán visto, esto en realidad está sacado del libro de Kuntz, ¿sí? Donde ahí perfectamente muestra la distinción entre lo que es el ambiente general y lo que es el ambiente específico o de tareas. Entonces lo único que nosotros tenemos que identificar y percatarnos de acá, ahora paso a otra diapositiva donde explico un poquito con más profundidad, es ver que existe un ambiente general, que podemos hablar del ambiente económico, ¿sí? O del entorno económico, del entorno político y legal, algunos hablan del entorno económico-político, ¿sí? Del entorno ecológico, del social, acá vamos a ver en una diapositiva un poquito más específico en lo social y lo tecnológico, que son situaciones que pasan en el entorno, en ese macroentorno, son situaciones que suceden que nos terminan afectando a nosotros, pero de manera indirecta. Mientras que en el ambiente específico, esto que está acá en el medio, este triángulo, nosotros lo consideramos como nuestra organización. En este ambiente específico de tarea, nosotros, por ejemplo, tenemos a los proveedores que actúan directamente con nosotros, los usuarios o clientes de nuestros servicios o de nuestros productos, ¿sí? Que actúan y que tienen influencia absolutamente directa para con nosotros, los entes reguladores y la competencia. La competencia, no hace falta que digan qué consiste la competencia de alguien que vende mi mismo producto, un producto sustituto, como una modificación en el precio de la competencia, un producto similar o el mismo que yo vendo, me va a impactar absolutamente a mí, ¿sí? Porque si baja el precio del producto que yo mismo vendo, y seguramente los clientes se van a ir a comprarle a la competencia si son productos similares. Y los entes reguladores son aquellos entes que regulan determinadas situaciones que afectan directamente a la empresa. Entonces, en ese caso podemos estar hablando de las cámaras empresariales, por ejemplo, y de determinados organismos reguladores, los sindicatos o los gremios de los empleados que toman determinadas decisiones donde se aumenta la escala salarial de nuestros empleados y nosotros automáticamente, necesariamente y automáticamente tenemos que pagarle más salario. ¿Está? Entonces, si retomamos esa diapositiva, la diapositiva anterior, yo lo único que hice acá es explicarle un poquito cada uno de estos factores, qué es lo que significa, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, lo tecnológico como componente del ambiente general. Y bueno, dice, la organización tiene la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para no perder competitividad. Es decir, si nosotros tenemos una maquinaria que hace un producto y que me permite hacer determinada cantidad de producto y resulta ser que mi competencia tiene una nueva maquinaria que hace los productos mucho más rápido y con la misma calidad y seguramente estos avances tecnológicos en las maquinarias que se utilizan para la producción de mi producto y bueno, yo voy a tener que adaptarme a esta nueva realidad como para poder estar a la altura de las nuevas tecnologías con respecto a la competencia, por ejemplo. ¿Sí? Dice que su principal influencia está en la forma de hacer las cosas, que es lo que acabamos de decir, por ejemplo, en cuanto a lo que diseñamos, producimos. En cuanto a las cuestiones que afectan el poder, por ejemplo, lo económico, todas las situaciones económicas que se presenten afectan el poder de compra de los consumidores y el patrón de gastos de los consumidores justamente, que terminan en definitiva siendo nuestros clientes. Entonces,
si hay alguna normativa que impacte en lo económico, ¿sí? Una decisión política económica, por eso hay algunos autores que ponen político-económico junto, una decisión política económica que se toma para todas las organizaciones en general, terminan en definitiva impactando el bolsillo de los consumidores, que puede hacer de que de manera indirecta termine afectándome a mi organización. ¿Ven? Cuestiones que tengan que ver con las condiciones políticas de los 3 niveles, también desde el punto de vista político se establece una determinada normativa que imposibilita alguna cuestión que tiene que ver con mi empresa, o alguna condición legal como una legislación vigente, que dice acá que los auxilios impone restricciones a las operaciones de mi propia empresa, como por ejemplo las leyes comerciales, las leyes laborales, las leyes fiscales. ¿Sí? Nosotros vemos en el caso del ñato de que en esa época del práctico, en Argentina, en esa época estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidente, y ella había tomado la determinación de proponer que se aumenten las retenciones al campo, a los productos del campo, y obviamente que se aumenten las retenciones significa de que los productores del campo en definitiva terminan teniendo menos dinero en el bolsillo que lo que deberían tener si no existieran las retenciones. Entonces, claramente ahí tenés una situación política que te afecta en lo económico, que forma parte del macroentorno que te termina indirectamente afectando a la corta o a la larga. ¿Sí? Y así tenemos también los factores ecológicos, los factores culturales, los factores demográficos, ¿sí? Macroentorno. Ahora, hay una realidad que, para irnos específicamente al práctico, de que el análisis del contexto siempre se focaliza mediante el estudio, como decíamos, de los factores del ambiente general y también del ambiente específico, que son estos que vimos en la diapositiva anterior, y que eso nos lleva a lo que ustedes ya lo habrán leído, que es el análisis FODA. El análisis FODA no es otra cosa que hacer un análisis de lo que significan las fortalezas de la organización, que eso es una cuestión interna, las oportunidades que el contexto te da como para poder vender otro producto, incorporar tecnología, las debilidades que vos podés tener internamente como organización, que las tenés que tratar de solucionar para poder salir adelante, como también hacer un análisis de las amenazas que pueden venir desde afuera, esas amenazas, que también las tenés que estudiar y las tenés que analizar como para poder tener una estrategia que te permita, como dice ahí, tratar de fortalecer, como dice la administración, debe permanentemente analizar e interpretar el contexto buscando detectar obviamente las oportunidades y las amenazas. ¿Y por qué habla de oportunidades y amenazas? Porque cuando nosotros estamos hablando del contexto, estamos ya sea el macro o el micro entorno, estamos hablando de las oportunidades que el contexto nos permita dar y que yo las tengo que tratar de identificar ¿cómo se dice? Y potenciar esas oportunidades, como también tengo que tratar de en el contexto analizar las amenazas que puedan aparecer como para poder como administrador reponerme y poder definir una estrategia para poder, como ven estos semicírculos o círculos que les puse acá, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización una vez que analiza los factores o las variables del contexto? Tiene la alternativa de adaptarse, hacer que su organización se adapte a las variables del contexto, que era lo que decíamos, empezar a vender pan a domicilio, facturas a domicilio, o anticiparse a los cambios, es decir, uno puede anticiparse cuando uno ve que se produce una situación en Estados Unidos, una determinada situación que sabemos de quiebra de determinadas empresas, o determinadas cuestiones que a la corta o a la larga, como les decía, van a terminar impactando en nuestra economía, ¿sí? Anticiparse a lo que pueda suceder, o también otra posibilidad es, después de ese análisis del contexto, poder influir en ese ambiente, en el contexto, para luego construir el contexto deseado. Esa es una alternativa distinta, que es lo que en Estados Unidos dicen, lo que hacen los empresarios, que es el popular lobby, que es cuando van y hablan con los distintos partidos políticos, los republicanos y los demócratas, para hacer lobby las empresas como para poder gestionar que salgan leyes que los beneficien su rubro, por ejemplo, ¿no? Eso significa poder influir en el ambiente para luego construir el contexto deseado. En definitiva, el entorno entonces debe ser administrado, ¿sí? Debe tratar de ser administrado, y para eso los administradores deben saber identificar las variables exógenas de afuera,
que pueden tener influencia en nuestra organización, en su organización, con el fin de identificar, como les decía, posibles oportunidades y amenazas y así poder adaptarse en definitiva al cambio. Bueno, nos están quedando 4 minutos, yo inicio una nueva sesión, pero los pongo en situación de este ejercicio práctico, que por ahí la solución estaba tan complicada en cuanto a un montón de factores que metieron y que incorporaron ahí. Acá lo que yo un poco quería mostrarles era lo que les puse inicialmente atrás, que lo que nosotros teníamos que tratar de identificar y analizar era el entorno de esta organización, es decir, cuál es la situación internacional y nacional que se estaba produciendo en ese momento, en el 2008, y si nosotros nos pusiéramos en la situación actual, qué es lo que sucedería en ese entorno organizacional, ¿sí? Por eso decíamos que había que valorar la importancia de la adaptación y cambio permanente de la organización para poder, como dice acá, lograr el equilibrio, un equilibrio eficaz frente a sus agentes externos mediante la aplicación del proceso administrativo. Esta es la parte interesante que tienen que tener en cuenta. Le dice, tratar de lograr un equilibrio frente a los agentes externos mediante la aplicación del proceso administrativo y estrategias. Recuerden ustedes que el proceso administrativo está dado por esas funciones de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar, ¿sí? Y tratar de definir estrategias para poder adaptarse al cambio. Acá está un poco planteado el ejercicio, donde algunas cuestiones mínimas les subrayé, que me parecen importantes, siempre pensar y saber a qué se dedica la empresa del caso que ustedes están tratando. En este caso es una empresa que brinda servicios de asesoramiento en forrajes conservados. Yo un poco acá para ponerlos en contexto, por si alguno no conoce o no indagó un poco, estos son los silobolsas, ¿sí? Estos son los rastrojos que quedan después de la siembra, por ejemplo, de trigo, por ejemplo, lo que fuere. Cuando se saca el producto queda este rastrojo, que se pueden hacer estos fardos para darle al animal que directamente coma de ahí, y que esto es lo que ustedes ven cuando por ahí pasan por la ruta y ven en el campo estos fardos. O la otra alternativa es ponerlos en estas bolsas, que se llaman silobolsas, y ahí ven cómo los animales les hacen estas aperturas a los costados y tienen estos alimentos para el ganado. Obviamente que no es lo mismo esto que queda a la intemperie a esto que queda resguardado, ¿está? Entonces, en definitiva, esta es la composición del lugar que ustedes tienen que hacer con respecto a cuál es la actividad que realizan forraje el ñato. Entonces, bueno, se posiciona la situación del 2008, ¿sí? Donde hay una crisis del campo. Acá ya nos está dando la pauta de qué es lo que está sucediendo en el contexto, ¿sí? Y que en esta situación ellos con gran conocimiento deciden, dice, con gran conocimiento en agronegocios y propietario de máquinas agrícolas, ellos inician un proyecto pidiendo un préstamo, ¿sí? Y explican en definitiva qué es lo que hacen, porque dice, realizando anualmente 1.500 hectáreas de picado de sorgo, acá, dice, para forrajes en campo de los clientes que contratan el servicio para la confección del silo bolsa con el objeto de alimentación del ganado. Entonces ellos lo que hacen es poner llevan estas máquinas al campo del cliente, todo este rastrojo que queda después de la siembra, lo ponen en los silos bolsa y permiten que el ganado tenga en definitiva una mejor alimentación, más nutritiva y al resguardo del medio ambiente. ¿Está? Entonces ahora vamos a pasar un poquito a las soluciones propuestas, pero como nos está quedando un minuto, antes de que se corte, yo ya finalizo la reunión y les mando el nuevo link, ¿sí?